una noticia sobre política mexicana y lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este domingo 20 de octubre. Primera noticia. Claudia Sheinbaum ha decidido no acatar estas suspensiones definitivas que ha reiteradamente hecho varios jueces federales de distrito, pero ahora todo se concentra en una juez que realmente se parece a Norma Piña o se parece a otro personaje de televisión que se llama Nancy Flores de Coatzacoalcos, Veracruz, la cual ahora está diciendo que si no se baja esto de la reforma del Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación y si no se suspende todo este trámite y proceso legislativo que se está pues legislando para hacer y ya las próximas elecciones de jueces y ministros y magistrados del Poder Judicial, si no se detiene todo esto, lo que va a hacer esta jueza que está viendo usted en pantalla, dice que va a dar parte al MP, al Ministerio Público, a los que resulten afectadores, los que sean afectadores de no cumplir esta suspensión definitiva, esta cuestión judicial que ella está mandando. O sea, teóricamente, según ella dice, que no lo está mandando ella, que así según viene en la Constitución, en el artículo 107, más o menos, que es que un desacato a esta cuestión de un juez federal resultaría en una prisión de más o menos 3 a 9 años y una suspensión de un cargo público. O sea, en términos simples, mandar a la cárcel a Sheinbaum o al Diario Oficial de la Federación, al que está a cargo, o quitarlo de su puesto, o sea, quitarlo como presidente. Una jueza federal de distrito. Recordemos que por cada estado hay un juez federal, hay un juez de distrito, y solamente una jueza lo quiere hacer, y esto es realmente increíble. Escuche esta nota que está realmente interesante, y luego vamos a ver, pues obviamente, la reacción de Sheinbaum ante esto, que ya digo de una vez que ella para nada va a borrar esto y que para nada va a hacer caso, hasta incluso pues va a levantar una denuncia en contra de esta jueza que realmente pues se cree Dios. Claudia Sheinbaum anunció este viernes 18 de octubre que denunciará a la jueza Nancy Juárez por ordenar el jueves, sin un supuesto sustento jurídico, que se revoque la promulgación de la reforma al Poder Judicial para elegir por voto popular al Poder Judicial, a los que lo conformarán. Este fallo de esta jueza establece que en un plazo máximo de 24 horas para Sheinbaum y el director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López, si no se cumple, de lo contrario se tendrán que afrontar a una pena de 3 a 9 años de prisión y una multa y la destitución o inhabilitación, de a 3 a 9 años de un desempeño público, de un cargo público. O sea, esto es realmente increíble. Pero Claudia Sheinbaum respondió que la jueza no tiene ningún tipo de atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación, porque ya es una reforma constitucional, por lo cual el Poder Judicial como sí mismo ya no puede hacer nada de una cuestión que viene del legislativo y mandada desde un principio del Poder Ejecutivo, que solamente una jueza o el Poder Judicial en sí quiera hacer todo esto ya va más allá de sus atribuciones. No vamos a bajar la publicación, número uno, y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Ahora, por favor, escuche lo que dijo Arturo Saldívar, igual Ernestina Godoy, que son básicamente los asesores de Claudia Sheinbaum en todo lo que tiene que ver con lo jurídico, y el cual ellos dicen que pues sí, no tiene ningún tipo de atribución el Poder Judicial y mucho menos una jueza de distrito, que hay que aclarar
pues que ha tenido señalamientos de estar en marchas, igual como la otra juez que está apoyando igual a Norma Piña, que tiene fotos con Norma Piña y con otros ministros de la Suprema Corte, y que Norma Piña, recordemos que estuvo en estas manifestaciones en contra de la reforma al Poder Judicial. Pues no hay credibilidad en sus palabras, porque obviamente están del lado de los vándalos del Poder Judicial. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Y bueno, en sí, ¿qué dicen estos personajes? ¿Qué dice el Poder Judicial al respecto de que pues Claudia Sheinbaum ya lo ha dicho bien, no va a acatar esta suspensión, estas cuestiones legales de esta jueza y en sí de muchos juzgadores, jueces federales del Poder Judicial, no va a acatar absolutamente nada? En este momento, la resolución que pronuncié requiere a las autoridades responsables, que son la presidenta y el Diario Oficial, para que en 24 horas cumplan con la suspensión definitiva. Tanto la ley de amparo como la propia Constitución establecen que si no cumplen dentro de ese periodo o dentro de ese tiempo, tendré que dar vista al Ministerio Público Federal. No es porque yo así lo decida, sino porque así se establece en el artículo 262 de la Ley de Amparo y en el artículo 107 constitucional. En estos momentos me siento tranquila porque mi actuación fue realizada dentro del marco legal y constitucional. Eso me da la tranquilidad suficiente para seguir trabajando diario de manera honesta, eficaz y bueno, pues como todos los días lo hacemos quienes integramos el Poder Judicial de la Federación. Segunda noticia, Loret de Mola, como ya lo hizo con García Luna, ahora está defendiendo a la jueza federal de distrito Nancy Juárez, esta jueza que pues parece una caricatura de esos monos que aparecían en la televisión a las 5 o 6 de la mañana antes de irse a clase, antes de irse a la escuela primaria, que aparecían en creo que Plaza Sésamo. Pero bueno, esta juez, valga la redundancia, está siendo defendida por todos los juzgadores, casi todos, obviamente del Poder Judicial, los que están a favor de Norma Piña y ahora Loret de Mola. Loret de Mola está pues ensalzado sobre esta reacción que tuvo Claudia Sheinbaum al decir que no va a acatar, dicho desde antes que no va a acatar estas suspensiones o cuestiones jurídicas que está haciendo pues esta juez federal de distrito de Veracruz, de Coatzacoalcos, que es básicamente eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, que el Diario Oficial de la Federación pues en sí es un lugar donde se plasman las reformas o las leyes, la cual pues da validez de que ya está promulgada en el sistema jurídico, en el sistema mexicano, en la Constitución, lo cual esta jueza quiere quitar ahí y también quiere que se pause o se elimine todo el proceso legislativo sobre esta reforma, sobre esta elección de jueces y ministros y magistrados del Poder Judicial, o sea, parar todo solamente por una jueza. Tenga entendido que cada estado de la República tiene un juez federal, un juez de distrito, y solamente una en este caso quiere detener absolutamente todo esto. Escuche o vea la reacción de Loret de Mola, que realmente vale oro. Está enojado. En menos de 2 horas, hoy Claudia Sheinbaum demostró que no será la presidenta que muchos quieren vendernos o que muchos se mueren de ganas de que sea.
ni mesurada, ni moderada, ni demócrata, ni empática. A quienes pensaban que ella no iba a incurrir en excesos autoritarios como López Obrador, que no iba a mentir tan flagrantemente por científica, a quienes apelaban a su sensibilidad de mujer, que vean la mañanera de hoy. Porque en menos de 2 horas la presidenta demostró que no va a hacer nada de eso que imaginan. Y dio 3 ejemplos muy claros. 1, su dura respuesta a la jueza que ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial. Claudia Sheinbaum contestó abiertamente, flagrantemente, que no va a acatar la orden judicial, que no va a acatar nada. No solo eso, desde la cumbre del poder, anunció que va a denunciar a la jueza. Ve el tamaño del abuso. La primera presidenta de México, que presume su 80% de popularidad, que tiene supermayoría en el Congreso, que maneja el gigantesco presupuesto, contra una mujer. Y bueno, es que no es sorpresa, también hay que recordar que hace no tiene mucho tiempo Loret de Mola invitó igual a Patricia Aguayo, este personaje que es la vocera de Norma Piña y la vocera de los vándalos del Poder Judicial, la cual ahí ella expresó que si no se detiene esta reforma y si no se detiene este proceso de elección de jueces y magistrados y ministros del Poder Judicial, si no se detiene todo esto, van a llevar a cabo boicots económicos y hasta judiciales. Obviamente tiene que ver todo con lo judicial, boicots judiciales en contra del Estado mexicano, en un sentido tanto económico como cuestiones importantes de índole jurídica, como puede ser liberación de delincuentes, liberación de delincuentes de cuello blanco o del crimen. Tercera noticia, el PAN y los paniaguados ahora realmente están enojados con que Gerardo Fernández Noroña esté en la Cámara de Senadores como presidente del Senado. Y es que hay que recordar que ellos querían proponer y propusieron a Ricardo Anaya como presidente del Senado y pues para nada se les logró eso y quedó Gerardo Fernández Noroña. Pues ahora estos panistas, estos paniaguados están realmente furiosos con Gerardo Fernández Noroña, que ahora piden obviamente una destitución o moderación, pero ahora están dando un extrañamiento hacia Gerardo Fernández Noroña por su actuación como presidente del Senado. ¿Qué es un extrañamiento? Hasta yo me quedé como así, ¿qué es un extrañamiento? Pensé, ¿es algo extraño? Es una broma. No, extrañamiento significa, si lo busca usted en Google fácilmente, es un proceso administrativo de amonestación. Es una amonestación escrita que se le hace a un servidor público o trabajador que ha incurrido en alguna de estas posibles faltas. Por ejemplo, ser el titular de un órgano al cual pertenece un servidor público que tiene que aplicar una cierta legislación, o moderación, el cual pues el PAN acusa de que no hay moderación, sino que al contrario, Noroña da un favoritismo a Morena. Este extrañamiento fue presentado ante la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado, bajo el argumento de que Fernández Noroña, en la conducción de las sesiones del Pleno, no se aplica con estricto apego a la normativa y no se ajusta como presidente de la mesa directiva a los principios de imparcialidad, tolerancia y respeto hacia las voces que no coinciden con la mayoría pues obviamente de Morena, según así lo expresó este documento del PAN. Y aquí hay que decir, o por lo menos yo digo que esto es realmente pues una doble moral de la oposición, del panismo, de que ahora quieran, por una cuestión que sí, en algo hay que decir que tienes que ser moderado si ocupas un puesto, en este caso de la mesa directiva, pero hay que recordar que, por ejemplo, Santiago Krill, recordemos a Santiago Krill, ya es un pues casi muerto político, pero Santiago Krill en su tiempo, recordemos que él invitó a este presidente
del país con U, que está cerca del país con R en Europa, junto con, para no decir nombres, en la frontera entre Europa y Asia. Estos dos países que están en conflicto. Invitó al presidente del país con U, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, perdón, y ahí Santiago Krill le ofreció pues un apoyo solidario de que México está solidarizándose con este país y que al contrario aborrece al presidente que empieza con V y su apellido primero es con una P, que lo aborrecen y demás cuestiones, lo cual luego después de esa junta de puros diputados y senadores, legisladores del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, o sea, legisladores pues de la oposición, que no hubo ahí ningún tipo de presencia de Morena, del partido oficial, pues luego pues ciertas partes legislativas de Morena, de la parte oficialista, dijeron que Santiago Krill estaría ocupando su puesto de poder como presidente de la Cámara de Diputados para ofrecer dicha solidarización de los legisladores, cuando no es la opinión realmente del conjunto legislativo, sino que es la opinión solamente de la oposición. Pues así prácticamente es la doble moral de la oposición, que quiere beneficiar, quieren hacer dudar de esta cuestión legislativa de Noroña, que sí, Noroña obviamente por su origen de izquierda, por su participación en la política de hace años como buen orador, sus estupendos tiempos que ha servido como legislador, confrontando, debatiendo, pues obviamente no va a estar pues a favor de Telles. Cuarta noticia, el abogado de García Luna, que se llama César de Castro, ahora dio una entrevista en CNN, en este medio estadounidense, el cual habló sobre el tema de García Luna, específicamente sobre todas estas cuestiones, el cual pues perdió ya, García Luna pues estará entambado, pero aquí dijo claramente que resaltó que García Luna efectivamente estaba a cargo en sí de la seguridad, de esto de que él era pues la mano derecha de Calderón, pero que no él era el presidente, que el presidente era Calderón. Por lo tanto, dio aquí una incertidumbre, una cuestión que me hace pensar si también César de Castro le estará echando pues algo de responsabilidad o un poco pues para echarle a Calderón, para que se responsabilice por lo menos, para que haga algún tipo de aclaramiento. Yes, he was the boss. He was not the president of the country. Por lo menos algún tipo de explicación que diga Calderón al respecto, porque todas sus entrevistas recientes que ha dado Calderón al respecto de este juicio de García Luna es siempre excusándose de que ahora México está peor, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está peor todo esto y que su estrategia de seguridad era mejor, pero nunca llega a hablar específicamente de García Luna y su responsabilidad que él tiene. Por favor, póngame en los comentarios qué opina usted al respecto de todo esto.